mensaje quizás que es más importante que todos los mensajes. Este mensaje habla específicamente sobre lo que Jesús hizo para nosotros en la cruz, perdón. El día más importante. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún estamos en nuestros pecados. ¿Cómo podemos saber que Cristo resucitó? Aquí estamos 2000 años después de la cruz, 2020 años. Si no sabías por qué decimos 2020, es porque todo el mundo reconoce de alguna manera u otra que Jesús resucitó y lo hacemos en la manera que contamos los años. Aquí estamos 2020 años después de la resurrección de Jesús. Es tan importante que así mismo contamos los años. Pero, ¿qué es la evidencia? Diría yo que una evidencia es cómo contamos los años. El hecho que el tiempo moderno empezó el año 1, el año 2, el año 3, tú sabes, estos siglos se cuentan así. En el primer siglo había personas que reportaron a ver a Jesús después de su muerte. Y sabemos que hoy, si alguien dice, la persona estaba muerta y ya vive, eso será increíble y todo el mundo buscaría evidencia, prueba que esa persona sí estaba muerta y ya vive. Y nosotros tenemos fe en la resurrección de Jesús, tenemos fe en la obra de Jesús, pero nuestra fe tiene una base y esa base son las evidencias históricas del primer siglo. La prédica hoy será un poquito diferente quizás a lo que está acostumbrado, porque estamos celebrando la resurrección de Jesús, pero yo quiero que ustedes sepan, no solamente adivinan, yo quiero que sepan, por cierto, que nuestro Señor resucitó. Y vamos a, no digo analizar, pero mirar a las evidencias. Y hay tres áreas que yo quiero mirar, quizás cuatro. Las mujeres que llegaron primero, los discípulos que llegaron después de las mujeres, los enemigos de Jesús y el cambio de conducta de los discípulos. También vamos a ver los reportes, si algo pasa y el gobierno, por ejemplo, el gobierno nuestro ahora y todos los gobiernos del mundo están respondiendo a una pandemia que tenemos. El gobierno está buscando una respuesta. La misma cosa pasó con Jesús. Cuando él resucitó, el gobierno romano respondía, pero eso no tiene lugar en la Biblia. No vemos eso en la Biblia, pero vamos a ver fuera de la Biblia, ¿qué fue que los historiadores, las personas que vivían en estos días, escribieron? Uh, si pueden poner sus micrófonos en muda, es que 1 Corintios 15, 1 al 5. Claro. Oh. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes que he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, tenemos grupos de personas aquí. Tenemos, uh, cuando él dice, uh, que primero apreció a los hermanos, a 500 hermanos, dice también a Jacobo y a todos los apóstoles, ¿verdad? 500 hermanos, son muchas personas. 500 hermanos, a los apóstoles y también a Pablo. Vamos a mirar a estos grupos. Primero sabemos que Jesús murió en la cruz. Hay hechos históricos que indica esto. Cuando él murió en la cruz, los romanos, un romano aquí se llama Tácito, estaba preguntándose qué iba a hacer con esa gente. 500 hermanos. Dice aquí, Nerón se ciñó la culpa en una clase odiada por sus abominaciones, llamados cristianos por la población. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio, a manos de Poncio Pilato, y una superstición muy traviesa, así controlada por el momento, estalló nuevamente, no solo en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma. Estos 500 personas y todas las personas, después de la resurrección de Jesús, empezaron a hablar, Él vive, no está muerto, Él vive, Cristo vive, y formaron unos credos. De hecho, primero de Corintios es un credo. Yo no puedo hablar de eso ahora mismo, pero si tienen preguntas, por favor, que me escriben. Pero eso es un credo, es una creencia. No son palabras de Pablo los primeros 3 o 4 versículos. Es un credo, una creencia entre los discípulos y los demás. Cristo vive, ¿verdad? Y tanto que el gobierno aquí Tácito, un historiador, dijo que Nerón, que fue un gobernador, odiaba a los cristianos, pero él admita que hay una superstición. ¿Qué es esa superstición? Según los expertos, dicen que esa superstición era la creencia en la resurrección de Jesucristo. Los historiadores de ahora, tanto los ateos como los cristianos, creen que ellos creyeron que Jesús había resucitado. Otro gobernador, Plinio el Menor, él era el gobernador en romano en la parte de Turquía moderna, y estamos en el mismo siglo. Dijo, solían en un día determinado reunirse antes de que amaneciera y cantar un himno a Cristo como a un Dios. La gente amaba a Dios tanto, a Cristo tanto, que creían que Él era un Dios. Y así es, Cristo es Dios encarnado. Eso fue la creencia. Dice que ellos cantaban himnos a Él. Estos hermanos, yo saqué esto de los historiadores romanos. Ellos están escribiendo entre ellos mismos acerca de algo pasando en Judea y toda Roma. Hubo una furia. ¿Quién es ese hombre?
todo el mundo está creyendo que Jesús resucitó. Y de hecho eso fue tomado de las obras de Josefo, otro historiador. Él dice, no descubrí nada más que eran adictos a una superstición mala y extravagante, porque esta superstición se proponga como un contagio, no solo en ciudades y pueblos, sino también en pueblos rurales. La creencia es que todos nosotros ya todo el mundo ya está creyendo que Cristo resucitó. Esa es la superstición mala, entre comillas, y extravagante. La mayoría de los historiadores creen que esa superstición es la difusión de la creencia de que gente cree haber visto a Cristo resucitado. 500 personas. La Biblia dice que Jesús se presentó a más de 500 hermanos al mismo tiempo. Si eso pasa, si un hombre que tú sabes que estaba muerto, de repente se presenta y ya no está muerto, todo el mundo va a hablar de eso. Acuérdense, hablábamos el viernes, cómo fue la crucifixión. Nadie supera la crucifixión. Josefo habla de dos personas que superaron la crucifixión. Y Josefo, es un historiador judío, rogaba a Nerón, el mismo Nerón, que quitara a los dos porque eran amigos de él, estaban en la cruz. Cuando los quitaron, uno murió de inmediato y el otro no murió, pero estaba tan debilitado que no podía hacer nada. Y estaba colgando en la cruz 3 días. Es como el tiempo normal para morir, era 3 días. Por eso Pilato estaba tan sorprendido que Jesús ya estaba muerto en un solo día, después de 6 horas. Pero el punto es que si todo el mundo sabía de que nadie puede sobrevivir esa de la crucifixión, y si Jesús se había presentado a 500 personas, porque eso dice, se presentó, no es que nadie lo llevó a un lugar donde ya estaba 500 personas, sino Jesús fue y estaba entre ellos. Eso es increíble. Eso es increíble. Entonces, eso explicaría por qué hay esta superstición que dice Plinio el Menor, que era gobernador. Pero esa es una evidencia de los 500. También tenemos evidencia de los enemigos de Dios, de los enemigos de Jesús. Mira, los primeros para llegar a la tumba eran las mujeres, ¿ok? Las mujeres que eran también discípulos de Jesús fueron las primeras para llegar a la tumba. Vieron que la tumba ya estaba vacía, ¿verdad? La piedra ya no estaba, los soldados ya no estaban, pero estaban como confusos. Y déjame recontar lo que pasó, porque ellas se acercaron a la tumba, entraron y en una versión dice que había 2 ángeles, otra versión dice hubo un solo ángel. Lo importante es que el ángel que habló es lo más importante. Gabriel dijo, ¿y por qué buscan el que vive entre los muertos? La tumba estaba vacía. Esto, hermanos, es un hecho indiscutible entre los creyentes y también los ateos. Todo el mundo está de acuerdo que la tumba estaba vacía. Lo que no creen es que Él resucitó, pero están de acuerdo que la tumba estaba vacía. Suficiente evidencia para eso. Entonces esas mujeres llegaron y Jesús no estaba. Los soldados se habían ido a hablar con los líderes judíos. ¿Por qué a ellos y no a su centurión? Porque ellos sabían, si hubieran hablado con el centurión,
sería la muerte para ellos, pero se olvidaron que ese mismo centurión creyeron en Jesús, lo aceptaron a sus pies y dijo que verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pero se olvidaron de eso y fueron a hablar con los judíos. Los judíos dijeron que, mira, lo que vamos a decir es que ustedes se durmieron y los discípulos vinieron para robar la tumba y llevaron el cuerpo, el cadáver. Y ellos estaban bien, ok, bueno, está bien, lo aceptamos, estúpidos. Pero eso dijeron, está bien. Uh, pero no es posible que los discípulos, vamos a ver después, había llevaron el cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos estaban propagando antes que Jesús iba a levantarse. Y la fe que tenían para morir por su fe, por una creencia así, eso no, robar la tumba no apoya el hecho que ellos murieron después por su fe. Nadie va a morir por una mentira. Nadie va a morir por algo que ellos que saben que es una mentira. Entonces, no es posible que ellos robaron la tumba. Pero las mujeres, porque eran discípulos, tenían motivo para mentir, porque eran discípulos. Los discípulos, Pedro y los demás también, tenían motivo para mentir, porque eran sus discípulos y lo amaban. Pero los enemigos de Jesús no tienen motivo para mentir. Y tenemos Santiago. Santiago es el mismo hermano de Jesús. Y dice aquí en Juan 7, eso es algo que casi nunca leemos, pero vamos a leerlo. Dice aquí en Juan capítulo 7, 1 al 11. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Mira lo que dice. Escucho a alguien, por favor, el micrófono. Los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, de los dos, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Uno de sus hermanos es Santiago. No creían en Jesús. Sabían que los judíos procuraban a matarle, pero aún sabiendo eso, que le mandaron a Jesús a Judea. Es decir, que queremos que ellos te mataran. Sabían eso. Jesús no lo hizo. Yo no voy a leer todo eso. No lo hizo, pero mira aquí en versículo 11, donde dice, Jesús fue en secreto, ok, en versículo 10, él fue en secreto y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Es que querían matarlo. Sus hermanos sabían que él quería matarlo. Si mi hermano quiere que alguien me mate, ese hermano es mi enemigo. Tú no eres mi amigo, tú eres mi enemigo. Santiago estaba con sus hermanos y Santiago, aunque sí ahora escribió un libro, Judas también escribió un libro en la Biblia, pero antes de la resurrección eran enemigos de Jesús. Ellos no tenían motivo para mentir. Mira lo que significa. Si los judíos querían matarle a Jesús y después de la resurrección tenemos dos hermanos que odiaban a su hermano, ahora están diciendo somos creyentes.
somos creyentes. Vemos en Gálatas que como Gálatas y también lo que acabamos de leer en 1 de Corintios, que Jesús se presentó, apareció a Santiago, dice Jacobo, ¿ok? A Santiago. Él lo vio. Después de su muerte, después de la crucifixión, lo vio y lo vio vivo. Eso me convencería que mi hermano estaba diciendo la verdad todo ese tiempo. Y qué gran perdón tenía que pedir. Aceptó a su hermano como Salvador y ya tú sabes en el libro de Hechos cómo los judíos estaban tratando de callar a todos los discípulos acerca de Jesús. Y ellos dijeron que era mejor obedecer a Dios que al hombre y pusieron en riesgo sus vidas. Vuelvo a decir, si Jesús no resucitó y los discípulos habían llevado al cuerpo para, como tú sabes, como robar el cuerpo de la tumba, nadie va a morir por lo que saben es una mentira. Y Santiago y los demás sabemos que murieron por su fe. Nadie va a morir por lo que saben es una mentira. Pero hay otro enemigo, Saulo de Tarso. Tengo aquí Saul of Tarsus en inglés, pero Saulo de Tarso. Mira cómo ven la gente de hoy, los eruditos, tienen estándares y dicen por qué ellos aceptan a Saulo como una fuente confiable de evidencia, ¿verdad? Dice que Saulo era un erudito altamente educado, ciudadano romano, miembro de la Sanedrín. Era creíble. En otras palabras, él no tenía motivos para mentir sobre sus hallazgos o sobre su autobiografía. Saulo entrevistó a otros, era específicamente Pedro y Santiago, ¿ok? Y era el enemigo de Cristo. Sabemos que Saulo estaba matando o autorizando la muerte de otros cristianos. Él era verdaderamente enemigo de Cristo, pero se convirtió. Se convirtió porque él creía que le había visto Cristo resucitado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué un hombre cambiaría su vida así, pondría su vida en riesgo de muerte si no fue por algo que él creía era la verdad? Pablo dijo que vio a Cristo vivo. El mismo Cristo que él perseguía, lo vio vivo. Hermanos, estas son evidencias que tú y yo tenemos. Podemos saber con certeza que Jesús resucitó y que Él vive. ¿Por qué? Porque la palabra de la mujer en aquellos días no tenía base, no tenía peso. Es que la mujer era mujer y la mujer en la comunidad judía ni tenía voz en los tribunales. Ella no podía hablar en los tribunales. Entonces su palabra no significaba nada. Los discípulos, los 12, ellos eran sus seguidores, entonces tenían motivos para morir, perdón, para mentir. Pero los enemigos de Jesús y los escritores griegos y romanos no tenían motivos para mentir. Y estos son hechos históricos. Podemos aceptar el hecho que Jesús resucitó de los muertos porque los hermanos cristianos nuestros del primer siglo pusieron en riesgo sus vidas y nadie va a hacer eso si es una mentira. Nadie va a hacer eso si es una mentira. Nadie va a morir por algo que saben es una mentira, hermanos. ¿Me entienden?
Yo pido que ustedes Él murió en la cruz, derramó. vamos a orar antes de escuchar esa canción. Antes de eso, ya mencioné que yo quiero ayudar a los hermanos. Todavía no hemos recibido ninguna petición por ayuda, pero yo quiero estar preparado. Muchas de las cosas que yo hablaba hoy, que mencioné hoy, sale del libro que yo escribí hace 2 años, casi 3. Se llama Más al tercer día resucitará. Es un corto escrito, pero el libro está lleno de cosas como mencioné hoy y yo cuento la historia de Jesús como si fuese una novela. Yo creo que es algo muy fácil de leer, pero lo que quiero decir ahora es las ventas serán para ayudar a las familias en crisis de COVID-19. Ya estamos como iglesia repartiendo comida, pero también sabemos que habrá ese momento cuando alguien tendría que pagar algo también. Por favor, por eso digo, comparte este video, porque si alguien me apoya en eso, usamos todo ese dinero para ayudar a las personas aquí que necesiten algo. Y no solamente aquí, sino también tenemos hermanos que viven en otros países como El Salvador y otros lugares en Honduras que seguro que van a necesitar. Todavía nadie ha dicho nada, pero seguro que ese día va a pasar. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por resucitar. Gracias, sí, Señor. Nuestra fe, Gracias. Dios, será vana Sí, gracias. si no fuese por tu resurrección. Te damos gracias por lo que tú hiciste para nosotros en la cruz, Padre. Tú hiciste algo que nadie puede hacer. Moriste y tú dijiste que nadie me quita la vida si no la pongo. Pero si la pongo, la puedo tomar de nuevo. Tú dijiste, destruye este templo y lo voy a reconstruir en 3 días de nuevo. Hablando de tu cuerpo, Padre, resucitaste, probaste en tu resurrección que tú eres el Señor, tú eres el dador de la vida, tú eres el que conquista la muerte, Padre. Superaste la muerte, Padre, venciste la muerte, Padre. Y si tú hiciste eso, nos prueba que tú eres Dios encarnado y te damos gloria por eso. Te damos gracias por nuestra salvación. No podemos salvarnos a nosotros mismos, pero tú nos salvaste, Padre, por tu gracia y por tu gran amor por nosotros pecadores, Padre. Sabemos que no somos perfectos. No hay nada bueno en nosotros según la Biblia, Padre. Pero tú nos miraste con ojos de amor, con un corazón de compasión. Veniste a esta tierra, se despojó y moriste por nosotros, Padre. Y por eso te adoramos. Por eso te adoramos. Padre, queremos pasar esas buenas nuevas a todo el mundo. Sabemos que no tenemos nada más que dar, Padre, aparte de tu palabra y aparte de tu regalo para nosotros, de la salvación. Y es tan fácil. No tenemos que hacer nada. Lo único que tenemos que hacer es creer que la obra que tú hiciste ya es hecha. Y te aceptamos como nuestro Salvador, como nuestro dador de vida eterna. Tú puedes darnos la vida eterna porque tú venciste la muerte. Y igual como lo venciste, también lo venceremos. Porque la Biblia nos dice que somos más que vencedores en ti. Padre, te damos gracias por todas estas cosas, por nuestra salvación. De su sangre para que yo pudiera conocer la luz. Hermanos, por favor, Me dio vida nueva.
amaba y me enseñó a caminar en libertad. Se llevó